Bueno, entonces como les decía, ya tienen toda la teoría de tabla periódica para poder ver estos ejercicios que vamos a explicar hoy. ¿Sí? Primero vamos a ver, en este ejercicio me dice que dadas las configuraciones electrónicas, tengo que indicar el elemento, el grupo, el periodo y la configuración electrónica reducida e indicar si son representativos de transición o de transición interna. ¿Tienen a mano la tabla periódica? Pueden ver también la interactiva, esa que les mostramos el otro día en las clases pasadas. Bien, en el primero me da esa configuración electrónica, ¿sí? Fíjense, si tienen que indicar para ese elemento el grupo y el periodo, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Se ve bien ahí? Por ejemplo, si yo les doy esta configuración electrónica y les digo, indíqueme a qué periodo pertenece, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Cuáles son los periodos en la tabla periódica? Las horizontales, ¿eh? Eso me está indicando cada periodo. Entonces, ¿a qué periodo les parece que va a corresponder este elemento, el A? ¿Se acuerdan? Al periodo 3, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que mirar entonces? El último nivel de energía que está ocupado por electrones, ¿sí? Que en este caso el mayor es el 3. Entonces eso me indica que este elemento pertenece al periodo 3. ¿Sí? Entonces, periodo 3. Bien. ¿Y a qué grupo? ¿Qué tengo que mirar para decir el grupo? ¿Se acuerdan? La cantidad de electrones. Bien. ¿Cuáles electrones? Los que están en ese último nivel. ¿Sí? Entonces tengo que contar. Si ponemos otro color acá. Estos electrones, ¿sí? Los que están en el nivel 3. ¿Cuántos tenemos? 5 electrones. Entonces, ¿a qué grupo pertenece ese elemento? Grupo 5. ¿O qué grupo? ¿Y qué me falta? ¿5 qué? 5A, ¿sí? Si uso la nomenclatura tradicional, ¿sí? Fíjense que ahí en la tabla van a tener, si están, ¿qué pasó? El 5 era con 5A, ¿sí? En números romanos. Fíjense que en las tablas tienen tanto esa nomenclatura, ¿sí? Como la nomenclatura más nueva que va desde el 1, ¿sí? Hasta el grupo 18, ¿sí? Si ven acá arriba. Si usamos la nomenclatura más antigua, digamos, fíjense que para estos dos grupos tenemos también son el grupo 1A y 2A, ¿sí? Y acá sigue, ¿sí? 3A, 4A, ¿sí? Porque estos, la A corresponde a los elementos representativos, ¿sí? Que son estas dos columnas y estos. En cambio acá, donde tenemos, ¿qué elementos tenemos acá en el medio de la tabla periódica? En este bloque. Ahora vamos a ver eso. Sería, ¿todos están de acuerdo que es A? ¿Cómo me doy cuenta que es A y no es B? Porque fíjense, en este bloque, el bloque que está a la izquierda, se van completando los electrones en el subnivel P, ¿sí? En los orbitales P. ¿Sí? Si fuera B, como decía la compañera, tendría que estarse llenando los orbitales D, ¿sí? Que son los del bloque central. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio acá, el que se está llenando, ¿sí? Los últimos electrones están en los orbitales P. Eso me está indicando que el grupo es el 5A y no B. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Y acá en estos dos, ¿sí? En estos dos grupos,
lo que se está llenando es el subnivel, los orbitales S, ¿sí? Entonces, en la terminación de la configuración yo puedo ver si es un elemento representativo o de transición, ¿sí? Entonces dijimos que los representativos son estos dos grupos, ¿sí? Lo de la derecha y estos de acá que se van llenando, a los cuales se van llenando los orbitales P. Y los del bloque del medio, ¿cómo se los llamamos? Los de transición, ¿sí? De transición son este bloque del medio en los cuales se van llenando los orbitales D, y los de transición interna son los que están acá, ¿sí? Que ahí ya se van llenando los orbitales F, ¿sí? ¿Se entendió alguna duda? Entonces, ¿qué podemos poner acá? El grupo es el 5A, o si usamos la nomenclatura más nueva, podemos decir que es el... ¿qué grupo? El grupo 15, ¿sí? Toda esa información me lo da la configuración electrónica, ¿sí? ¿No entendieron? Fíjense, lo del periodo, ¿sí? Bien, para decir a qué grupo pertenece, contamos los electrones de valencia, o los que están en el último nivel de energía, que en este caso es el nivel 3. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos ahí? 5. ¿No se ve? Ah, son 5 los que tenemos ahí. Sí, tenemos 3S2 más los 3 que están en el 3P. ¿Sí? Esos fueron los electrones que contamos. Ahí tenemos 5. Entonces dijimos, ¿está en el grupo 5A o 5B? 5A, porque en esta configuración electrónica me está indicando que se está completando los orbitales P. ¿Sí? Entonces estoy en esta zona de la tabla periódica, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, si tienen ahí la tabla, acá tenemos los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿sí? ¿Dónde están los grupos B? Acá en la zona, en este bloque del centro, ¿sí? Pero acá, si se fijan en todos estos elementos, ¿qué los identifica? Que se está llenando los orbitales D, ¿sí? Y eso no está pasando en este de acá. Se está llenando los orbitales P, que de hecho no están completos, ¿sí? Tiene 3 electrones. ¿Con cuánto se llenaban los orbitales P? Con 6, ¿sí? Sí, eso me está indicando que es del 5A y no del 5B. Y si no, para no confundirse, pueden usar la nomenclatura más nueva, ¿no? Cualquiera de las dos está bien. Pero tienen que saber que están las dos, ¿sí? ¿Ahí se entendió mejor? Bien. Entonces, ¿qué dije? Bueno, entonces es un elemento representativo, ¿sí? Tanto este bloque, dijimos, de los dos primeros grupos, como esto donde se van llenando los orbitales P, ¿sí? Son los elementos representativos. Y si yo quiero escribir la configuración electrónica reducida, ¿cómo la escribo? ¿Eso no? Y bueno, vamos a repasar entonces acá. Sí, reciclada, estaba en ese video. Bueno, para escribir la configuración electrónica reducida, ¿sí? ¿Qué tengo que mirar yo? Fíjense, estábamos en el periodo 3, ¿sí? ¿Qué va a ir acá entre los corchetes? Va a ir el gas noble del periodo anterior, ¿sí? Si estamos en el periodo 3, tengo que ir a buscar el gas noble del periodo anterior, que ¿cuál es? El neón, el del periodo 3, del periodo 2, perdón. ¿Sí? Y luego coloco los electrones que están, o los electrones de valencia, los que están en el nivel de energía más externo, ¿sí? Que sería lo que tenemos acá. 3S2, 3S2 y 3P6, ¿sí?
Entonces eso tengo que mirar para escribir 3. Eso es lo que tengo que mirar para escribir la configuración electrónica reducida. ¿Por qué pongo el neón? Porque fíjense, vayan a la configuración electrónica del neón, ¿cómo es? A ver si tenés ¿cómo es la configuración electrónica del neón? ¿Qué z tiene? Z igual a 10. ¿Sí? ¿Cómo es la configuración electrónica? 2 S2. 1. Empezamos por el. No miren esta. Miremos los 10 electrones. Empezamos por el 1 S2. 2 S2. Y 2 6. Tenemos 2, 4 y 6, 10. ¿Sí? Bien, vayamos a nuestro caso que teníamos. Bueno, ya podemos ubicarlo, ¿no? Con el grupo y el periodo, ¿de qué elemento estamos hablando? Del fósforo, sí. Si vamos al fósforo, está igual a 15 y si, como teníamos ahí su configuración electrónica, ¿cuál era? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 y 3 P3. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es lo mismo que esto. Entonces, para escribir su configuración electrónica reducida, en vez de poner todo esto, indico que es la misma configuración electrónica que el neón. Por eso lo colocamos al neón entre los cuestiones. ¿Sí? Y ¿por qué podemos usar doble y no cualquier otro elemento? ¿Qué particularidad tiene el ¿Qué es una cosa completa su nivel de energía, ¿sí? Tiene su configuración electrónica completa. Por eso es una base doble, no cualquier elemento y electrones no por ¿sí? Bien, y por último agregamos lo que los electrones más externos. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Bien. Vayamos al otro entonces. Este me lo dicen ustedes. Periodo. ¿Qué tengo que mirar? Bien, periodo 4. ¿Sí? Estamos. El último nivel de energía que se está llenando es el 4. Grupo. ¿Qué miramos ahí? Fíjense que hasta acá están todos los, el nivel 3 está completo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los electrones más externos, digamos? Bien, grupo. Tenemos que mirar estos dos, ¿no? Acá, sí, por ahí puede prestar una confusión esto porque acuérdense que la regla de llenado me dice que como el 3D, ¿sí? Ese nivel de energía tiene mayor energía que el 4S, por eso llenamos primero el 4, ¿sí? Y no el 3D. 4S y no el 3D. Entonces, igual acá tenemos que contar los últimos que tenemos acá, 10 electrones, ¿sí? Entonces el grupo tenemos 10, ¿sí?
¿Cuál va a ser? Ahí, para que no se preste confusión, tendríamos que usar la nomenclatura más nueva, ¿sí? Bien, entonces ponemos grupo 10. ¿Sí? Fíjense, ¿lo vieron todos que están en este bloque del medio? ¿Sí? De los elementos de transición. ¿Sí? Y después la configuración electrónica reducida, ¿cuál sería? ¿Qué gas noble tengo que poner ahí? El argón, muy bien. Y luego coloco los electrones más externos, que es el 4s2. Sí. ¿Cómo? Claro, acá fíjense, acá donde tienen 888, 3 veces. Sí, es como que estos elementos comparten muchas de las propiedades, ¿no? Por eso... energía muy parecida, de 4S se van llenando de forma diferente. Ustedes tienen las configuraciones, a veces tenemos 4S2 de 5, por ejemplo, y en el próximo tenemos 4S2 o, perdón, 4S1 de 5 y en el próximo 4S2 de 4, por ejemplo, tenemos que disfrutar los elementos de transición tienen esa particularidad que pueden mover los electrones entre esos dos niveles. Entonces, la nomenclatura de los 3 8 se puso convencional porque en realidad no se le puede poner otro romano como tiene. Bien. Entonces dijimos, bueno, que es un elemento de transición y, bueno, y ya terminaríamos con este. Falta el último. Periodo de esta última configuración electrónica. Periodo 4, bien. Grupo 2 o 2A, bien. Y configuración electrónica externa. Bien, el gas noble del periodo anterior. El argón también. Y ubicamos los electrones, o sea, la configuración electrónica externa serían los dos electrones que están en el último nivel de energía. 4s2. ¿Y este qué elemento es? ¿Representativo de transición o de transición interna? ¿Sí? Representativo, muy bien. ¿Sí? Bien. Este nos dice indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Un átomo tiene 8 protones y 8 neutrones en su núcleo. En consecuencia corresponde a un elemento que, bueno, si ya me está diciendo que tiene 8 protones y 8 neutrones, ¿sí? Y suponemos que es el átomo neutro, que podemos escribir su configuración electrónica. ¿Sí? ¿Cuántos electrones va a tener ese átomo? 8 también, ¿sí? Porque dijimos que... Bien, entonces tenemos que es 1s2, 2s2, 2p... ¿Cuánto? 2p4, ¿sí? Bien, ¿qué podemos ver de acá? Dijimos
Grupo y periodo. ¿Cuál es el grupo? ¿En qué grupo está ese elemento y en qué periodo? Periodo 2, ¿sí? O sea que esta sería correcta. ¿Sí? ¿Y grupo? 6. 6A, muy bien. Entonces esto sería también verdadero. ¿Sí? ¿Es representativo? Es representativo, muy bien. ¿Y es metálico? No, porque esto ya me está indicando que está ubicado ¿dónde? En este bloque, ¿sí? ¿Sí? Donde dijimos que se van llenando los orbitales P. Entonces, eso me indica que no es metálico, ¿sí? Entonces, esta sería falsa. Bien. Bueno, entonces con Miriam también vieron todas las propiedades periódicas, ¿sí? Y la más importante es el radio atómico, ¿sí? Porque el radio atómico me va a definir las demás propiedades, ¿sí? Entonces, vieron que el radio atómico disminuye a medida que yo me muevo en un periodo hacia la derecha, ¿sí? Va disminuyendo. Y aumenta a medida que yo desciendo en la tabla periódica en un grupo, ¿sí? ¿Alguien me puede explicar por qué pasa eso? ¿Por qué disminuye en un periodo el radio atómico? Bien, porque aumenta. Bien. Fíjense que a lo largo de un periodo va aumentando el número atómico, es decir, el número de protones que hay en el núcleo. ¿Sí? Esta disminución este aumento, del número de protones hace que haya lo que llama una mayor carga nuclear efectiva, ¿sí? O sea, la carga con la que los protones del núcleo atraen a los electrones se hace cada vez más grande, ¿sí? Aunque yo esté... ¿Qué estamos haciendo acá a lo largo de un periodo? Estamos agregando electrones, ¿sí? Pero también hay más protones, o sea que es más fuerte ese efecto de atracción por parte de los protones que el que yo esté agregando electrones, ¿sí? O sea que este comportamiento es porque hay un aumento en la carga nuclear efectiva, ¿sí? ¿Y por qué digo carga nuclear efectiva y no carga nuclear sola? O sea, debido a los protones, y digo carga nuclear efectiva. ¿Ese concepto lo tienen? ¿Y también lo vieron? Sí. ¿Cómo es la carga nuclear efectiva con respecto a la carga nuclear real, digamos, la que ejercerían todos los protones del núcleo? ¿Es mayor o menor? Sí. Es menor, ¿sí? ¿Por qué es menor? Porque hay un efecto de pantalla que ejercen los electrones que están en los núcleos, en los niveles de energía más internos, ¿sí? Entonces, un electrón que está en un nivel de energía más externo, ¿sí? No va a sentir toda la carga real que tendrían todos los protones, sino que va a ser un poco menor por ese efecto de pantalla que tienen los electrones más internos, ¿sí? Por eso hablamos de carga nuclear efectiva, ¿sí? Bien. Otra propiedad, bueno, es el radio iónico, ¿sí? Vimos recién que teníamos al final del periodo a los gases nobles, ¿sí? Un catión, ¿sí? Lo que hace es eso, perder electrones para parecerse al gas noble del periodo anterior, ¿sí? Porque quiere alcanzar la configuración electrónica más estable, ¿sí? Como dijimos, los gases nobles tienen la configuración electrónica más estable porque tienen los niveles de energías completos, ¿sí? Entonces un catión pierde los electrones para parecerse a un gas noble, ¿sí? Del periodo anterior. Y un anión, ¿qué hace? Al revés, capta electrones para alcanzar la configuración electrónica más estable, que es la del gas noble, que se encuentra en el mismo periodo en este caso. Y lo que tenemos que saber con el radio iónico, ¿sí? Es que siempre para un catión, ¿sí?
el rayo iónico va a ser menor con respecto al átomo del cual proviene, ¿sí? Y eso, bueno, eso lo vamos a ver bien ahora con los ejercicios. ¿Sí? Donde vamos a ver por qué, porque el número de protones es ese mismo, pero al perder un electrón, ¿sí? Se achica su nube electrónica. En cambio, un anión, ¿sí? Siempre va a ser mayor su tamaño con respecto al átomo del cual proviene, ¿sí? Después vamos a ver que el tamaño de aniones y cationes aumenta al descender por un grupo, y también vamos a ver lo que son las series electrónicas, que vamos a ver cómo también varían ahí los rayos iónicos, que vamos a ver que disminuyen con el aumento del número atómico. Sí, pero eso lo vamos a ver ahora con los ejercicios. Bueno, acá tengo la tablita, sí, con lo que les decía recién, que al igual que el rayo atómico, el rayo iónico, aumenta también el tamaño del rayo iónico, ¿sí? Pero a lo largo de un periodo no tiene la misma tendencia que los rayos atómicos, ¿sí? Eso lo tienen toda la teoría. Bien, entonces acá vamos a ver este ejercicio que me dice indicar verdadero o falso para esas afirmaciones. Bueno, esto sería para dos elementos, ¿sí? El calcio tiene menor radio que el cloro. ¿Qué les parece? Ubiquen en la tabla el calcio y el cloro. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? El cloro, ¿dónde está? En el periodo 3 y el calcio en el periodo 4. ¿Cómo podemos ver la relación entre los tamaños atómicos? El calcio más ¿qué? Sí, vamos a ver ahora por qué. Fíjense, si vamos a la tabla, bueno, acá tengo la tablita esta de... Fíjese, el cloro está ubicado acá, periodo 3, grupo 17, ¿sí? Si bajamos, sabemos que aumenta el rayo atómico, ¿sí? Lo vimos recién. ¿Sí? Entonces el bromo va a tener mayor radio atómico que el cloro. Y a su vez, si nos movemos a la izquierda, el cloro tiene mayor radio atómico que el bromo. Por ende, el calcio va a tener mayor radio atómico que el cloro, ¿sí? Eso sería una forma de verlo, ir descendiendo por un mismo grupo y después me muevo por el mismo periodo, ¿sí? ¿Sí? Entonces el calcio es falso que tenga menor radio atómico que el cloro, ¿sí? El cloro es más chiquito. Entonces está falso. ¿Sí? El catión calcio tiene menor radio que el átomo de calcio del cual proviene. ¿Eso qué dijimos recién? Que era verdadero, ¿sí? Siempre el catión va a ser más chiquito con respecto al átomo del cual proviene. Y veamos por qué. ¿Sí? El catión calcio, ¿cuántos protones? Primero veamos para el catión, para el átomo neutro. ¿Cuántos protones va a tener? ¿Cuántos? 20, ¿sí? Entonces, el catión que perdió, el catión, ¿cuántos protones va a tener? 20 también, ¿sí? Electrones para el átomo neutro, 20, pero el catión perdió 2, entonces quedó con 18. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que tenemos misma cantidad de protones, ¿sí? Para los dos, pero este tiene menor cantidad de electrones, ¿sí? Por eso lo que va a pasar es que la nube electrónica disminuye y también además estos protones van a traer con mayor fuerza a una menor cantidad de electrones, ¿sí? Si se entiende eso, tengo misma carga positiva, pero menor carga negativa acá, menor carga por los electrones, ¿sí?
Entonces esos protones van a traer con mayor fuerza, ¿sí?, a una menor cantidad de electrones, ¿sí? Por eso que siempre disminuye el radio de un catión. Bueno, acá había puesto para la configuración electrónica. No, creo que sí, no sé. Bien, ahora el anión del oxígeno, ¿sí?, con dos cargas negativas, tiene un menor radio que el átomo de oxígeno. Esta era, ahí le puse el radio. Un anión, como dijimos que es con respecto al átomo del cual proviene. Es mayor, ¿sí? Esta es falsa. Y es similar a como vimos recién, pero ¿qué va a pasar con esto? Bueno, el oxígeno, ¿cuántos protones tiene? 8. Igual que el anión, ¿sí? El oxígeno neutro tiene también 8 electrones. Pero el anión, ¿qué pasó? Ganó 2 electrones, ¿sí? Entonces queda con 10. Fíjense otra vez entonces. Acá lo que está pasando es que aumenta la cantidad de electrones, entonces aumenta la nube electrónica y a la vez la repulsión, ¿sí? Por haber más electrones se repelen las cargas iguales, ¿sí? Por eso es que los aniones tienen mayor radio que el átomo neutro, ¿sí? Entonces eso sería falso. Y acá tengo dos cationes. Es cierto que el catión del titanio con 3 cargas positivas tiene menor radio que el catión del titanio con 2 cargas positivas. Sí, es cierto, ¿sí? Y acá lo mismo, lo podemos ver con la cantidad de electrones y de protones. Tenemos que los dos van a tener misma cantidad de protones, 22, pero ¿cuántos electrones van a tener? El titanio con 2 cargas positivas perdió 2, entonces tiene 20, pero perdió uno más, entonces tiene 19, ¿sí? Nuevamente, entonces acá tenemos menor cantidad de electrones y con la misma cantidad de protones, pero tiene menor cantidad de electrones, va a tener un menor radio iónico, ¿sí? Que que tiene 2 cargas positivas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con radio iónico? Sí, que el átomo. Sí, porque tenés la misma cantidad de protones que van a traer con más fuerza a una menor cantidad de electrones, pero además también estás quitando electrones de los niveles de energía más extremos, o sea, se reduce la nube de electrones. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver. Bien, vamos a ver. Me pide ordenar las siguientes especies en orden creciente según sus radios iónicos. ¿Sí? Tenemos al catión del sodio, del flúor, fluoruro, del oxígeno y del magnesio, ¿sí? Entonces, para esto lo que nos puede ayudar es escribir su configuración electrónica e indicar la cantidad de protones y electrones como fuimos viendo recién, ¿sí? En orden creciente, o sea, de menor a mayor. El sodio tiene ¿cuántos protones? 11. Y este catión, si tiene una carga positiva, tiene 10 electrones. Configuración electrónica externa, entonces tenemos que ubicar los 10 electrones. Externa no, perdón, configuración electrónica. 10 electrones. 1s2,
2S2 y 2B6. Bien, el flúor, fluoruro, que lo llamamos al anión fluoruro, tiene 9 protones. ¿Y cuántos electrones? 10 también, ¿sí? Configuración electrónica es la misma, ¿sí? Tenemos iguales cantidad de electrones que el anterior. Para el anión del oxígeno, protones 8, electrones 10 también, ¿sí? Ganó 2 por esta carga 2 menos, ¿sí? Configuración electrónica, la misma. El magnesio, protones 12, electrones 10 también. Configuración electrónica, la misma. ¿Cómo se llaman estas especies? Si tienen la misma cantidad de electrones. ¿Lo vieron eso? ¿Se acuerdan? Son especies isoelectrónicas, ¿sí? Es isoelectrónicas, ¿sí? Porque tienen la misma cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizamos sus rayos iónicos? ¿Qué tenemos que ver ahí? Y bueno, la cantidad de protones con respecto a la cantidad de electrones. La cantidad de electrones es la misma para todos. ¿Cuál creen que va a tener el rayo iónico más pequeño? El que tenga más o menos protones. El que tenga más, ¿sí? Que es el magnesio. Entonces, el magnesio va a ser el del rayo iónico más chiquito, ¿sí? ¿Cuál va a seguir? Bien, el sodio, ¿sí? Tiene un protón menos. Después, el flúor, ¿sí? El anión del flúor. Porque tiene ya, bueno, 2 protones menos, ¿sí? Y por último, el más grande va a ser el oxígeno. ¿Sí? Y era, entonces, ¿entendió esto? Era lo que me... creo que acá lo había puesto. Fíjense, acá lo saqué de un libro donde nos da los rayos iónicos, ¿sí? Que es otra serie electrónica, le agregamos el nitrógeno y el aluminio, ¿sí? Pero fíjense que el catión, ¿sí? Aluminio acá, es el de menor rayo iónico, ¿sí? Y el más grande va a ser el anión. Y después la otra tablita que te averiguo. Acá está. ¿Sí? Fíjense, estábamos acá con el oxígeno y era lo que vimos antes, ¿sí? Que si yo me muevo desde el oxígeno, ¿sí? Por el sodio hasta el magnesio, lo que va aumentando es el número atómico, ¿sí? O la cantidad de protones que hay en el núcleo, ¿sí? Entonces, al ir aumentando la cantidad de protones, va disminuyendo el radio iónico, ¿sí? Tengo mayor carga nuclear, mayor carga positiva, o sea que atraen con más fuerza a los electrones externos, ¿no? La misma cantidad de electrones. ¿Se entendió lo de las especies isoelectrónicas? Bueno, ahora les dejo para que lo hagan ustedes. Así lo charlo.
¿Qué es esto de dos? Si no tiene ninguna, no bastaríamos. Acá también hay un 2, Se ve que tiene una carga, capaz que no se va. El programa tiene una carga negativa, no sé si se ve. Le voy a poner una porque no abre. Bueno, pongo menos uno para mí. No va a menos uno. Es uno menos.
¿Qué tenías duda de cómo? Porque en una orbital entran dos electrones. Eso no pudieron llamar de... en una orbital es como que vamos así, vamos con la cantidad. Una regla de Fan cuando combina paralelo depende si se completa así en este caso ahí la gente con creación electrónica externa, no toda la configuración externa, sino los electrones de el último nivel. Por aplicar valores y se empieza a llegar a decir eso. ¿Sabes lo que es? Ahora que sí, ¿Y pudieron resolverlo? Bueno, a ver, díganme.
Tengo que volver a la tiene 4 veces. ¿Por qué digo esto? Porque yo a veces me confundo, ¿viste? Sí, como eso, pero sí, esta es una versión más clara. Y resulta que la configuración electrónica que yo hago, no entiendo por qué es como que no aparece bien así. Tipo, viste que dice a veces 5S, 5P y bueno, son las últimas dos, 4 son las últimas dos. Pero raro que no esté 4D a la 10, así tiene algo que ver. Claro, acá aparece Porque no sé si es que se pone a partir de S, o sea, de S P tanto, o si puede empezar a partir de y acá, claro, de este van llenando acá. Claro, va a ser según, como acá está la reducida. No, pero son los del último nivel. Esto porque está sería la reducida. Pero las externas son los del último nivel. Esa capacidad la reducida. Sí, la reducida va para comer. Claro, pero acá estamos hablando de la externa que son los electrones de la Claro, sí, el último nivel, claro. sí, lo bueno de este que puedo tener, no puedo decir. Bien. ¿Eh? Vale. Sí, y Creo que esta. era hacer necesidad. Sí, bueno, esta es la. Es una tabla periódica, es una aplicación de tabla. Pero esta es una más. Acá una web. Bien, ¿lo resolvemos? Bien, díganme ustedes entonces. 4 veces al cuadrado. 4 veces al cuadrado. 4 veces 2. Y la otra es 4 veces a la 3. ¿Cuántos protones tiene? 24. ¿Y electrones? 36. Para el bromo. 4 veces 4 por 6. Protones. 35. Y 36 electrones. El telurio que está un periodo más abajo. 5 por 6. Protones 52 y 54 electrones. Bien, ¿qué conclusión podemos sacar entonces con los radios iónicos de estos iones? ¿Cuál es el mayor radio iónico? Bien. El mayor es el telurio. ¿Cuál es el menor? O menor que el telurio. ¿Cómo lo ubicamos nosotros? ¿Dónde ubicamos al selenio? ¿Es más chiquito? ¿Están todos de acuerdo? El bromo es el más chiquito. O sea que el selenio va a ser el del medio. Ahora lo vemos por qué. Y el bromo va a ser el más chiquito. Fíjense. Comparemos primero entre el bromo y el selenio.
¿Cómo son estas especies si tienen la misma cantidad de electrones? Entonces, ¿qué dijimos? Si son isoelectrónicas, ¿cuál va a ser el más chiquito? El que tenga mayor número atómico, mayor cantidad de protones, que es el bromo. Ese va a ser el más chiquito entre estos dos. ¿Sí? Y si yo comparo entonces entre el bromo y el selenio, el bromo es el más chiquito. Si lo comparo con el telurio, que está un periodo más abajo, ¿sí? Quiere decir que tiene electrones en un nivel de energía mayor, que es el 5. ¿Sí? Si desciendo por la tabla, aumentan los radios iónicos. Entonces el telurio va a ser a su vez mayor que los otros dos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguna duda quedó? Bueno, vieron que antes les dijo, cuando empezó la clase, que el radio atómico es la propiedad más importante porque suele definir otras propiedades periódicas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Fuerte. Bien, de la electronegatividad vamos a hablar de lo último, pero las que me interesan ahora son energía de ionización y afinidad electrónica. Esas son las otras propiedades. Bien, ¿qué era la energía de ionización? Acá les puse una pista. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pasa? Bien, es la energía que yo le entrego a un átomo en estado gaseoso para quitarle un electrón, ¿sí? Y se forma un catión en estado gaseoso. La energía de ionización siempre es positiva, ¿sí? Porque yo le entrego energía a ese átomo, ¿sí? Ese átomo absorbe energía, pero eso siempre va a tener valores positivos. ¿Cómo se comportaba en la tabla periódica? ¿Alguno se acuerda o alguna? ¿Cómo aumentaba, cómo disminuía? La energía de ionización, ¿cómo se comportaba en la tabla? ¿Hacia dónde aumentaba o hacia dónde disminuía? ¿Cómo les sale? ¿Se acuerdan? Aumenta la flecha y media. Aumenta hacia arriba en un grupo y aumenta hacia la derecha en un periodo, ¿sí? Ahora pensemos, lo que dijo antes del radio atómico, ¿cómo se comporta el radio atómico en la tabla periódica? Al revés, ¿sí? De forma inversa. ¿Por qué? Pensemos, cuando un átomo es muy grande, ¿sí? El último electrón, que es el que primero que yo voy a sacar, se va a sentir poco atraído por el núcleo. Entonces va a ser más fácil sacarlo, le voy a tener que dar menos energía, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en un grupo, que los átomos aumentan un montón su tamaño, ¿sí? Es más fácil arrancarle un electrón a los que están acá abajo, que son más grandes, ¿sí? Que a los que están acá arriba. Bien. Y en cuanto al periodo, ¿por qué creen que aumenta la energía de ionización hacia este lado? ¿Cómo son los átomos en tamaño de este lado? Más chicos, ¿sí? Está todo mucho más apretado, los protones atraen fuerte, la carga nuclear efectiva es mayor. Entonces la energía de ionización va a ser más grande, es decir, le voy a dar mucha más energía a ese átomo porque retiene tanto sus electrones que es difícil sacarlo. Bien. Bueno, acá les puse, después lo chusmean si quieren cuando vean el video, los elementos representativos y cómo varían sus energías de ionización, ¿sí? En un grupo y en un periodo. Bien, ahora vamos a charlar de algunas cosas. Después teníamos las energías de ionización sucesivas, porque ustedes estuvieron viendo recién que a los átomos le podemos sacar más de un electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan? Bueno, igual les voy a dejar esto del machete. Saco un primer electrón, le tengo una cantidad de energía. El segundo electrón, ¿va a ser más fácil o más difícil arrancarlo? Más difícil, bien. Entonces la energía de ionización segunda va a ser más grande que la primera, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá tenemos del sodio al argón, si no me equivoco, son todos del mismo periodo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí. Bien. La tabla periódica dice que bueno. En el sodio, ¿por qué el sodio tiene dos energías de ionización con numerito y estas no me aparecen? A ver, ¿qué sospechan?
¿Ya usted todos los electrones? No. Se parece al elemento que parece al garrón. Bien, ¿cuándo pasa eso? Para mantener sacar el segundo electrón en el caso del sodio. Sí, miremos la configuración electrónica del sodio en la tabla periódica. ¿Cuántos electrones le tengo que sacar para que se parezca al gas noble? Uno solito. Por eso la primera energía de ionización es bajita, ¿sí? Si la comparamos, por ejemplo, con la del cloro, que es el del grupo 7A o 17, que habíamos dicho, las energías de ionización más a la derecha eran más altas, ¿sí? El primer electrón del cloro al lado del sodio es muy difícil de sacar, ¿sí? Lo puedo sacar, si le doy todos estos kilojoules, ¿sí? Lo puedo sacar. Pero es mucho más fácil sacarle al sodio que sacarle al cloro. Ahora, si vemos el segundo electrón del sodio, miren, acá aporto 496 kilojoules. Acá tengo que aportar 10 veces más, ¿sí? 4500 kilojoules. ¿Por qué? ¿Dónde está ese electrón, este segundo electrón? Miren la configuración electrónica del sodio, que acá no está, en su tabla periódica. ¿Qué electrón sacaría? Este es el del... Bueno, voy a poner acá el costadito. Si me deja escribir eso. Ah, lo voy a escribir en mi tabla. No, pero aquí voy a hablar. Ah, bueno, dale. El del sodio. El primer electrón del sodio, ¿cuál es? El primero que saco. El último sería. Es el último, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué nivel de energía? Lo tiene en la tabla periódica. 3S, bien. 3S1 es el último nivel con electrones del sodio. Entonces, le mando 496 kilojoules al sodio en estado gaseoso, saco el primer electrón. ¿El que sigue? ¿Dónde va a estar? 2. 2P6, bien, va a estar en un 2P completo. 2P6, que usted ahí le está poniendo el machete. ¿Por qué? Porque en mi tabla periódica me dice neón, pero si yo voy al neón, el siguiente, el último nivel de energía del neón es 2P6. O sea que todos los electrones que le quedan al sodio están completando orbitales. Por ende tienen una energía súper estable, ¿sí? Acuérdense, los gases nobles son estables porque tienen completos los orbitales. Entonces, a medida que yo voy sacando cada vez electrones más internos, cuesta más, ¿sí? Cuesta más y hay que aportar más energía, ¿sí? Bien. Bueno, afinidad electrónica. ¿Alguno se acuerda qué era la afinidad electrónica? La energía involucrada cuando un átomo neutro adquiere o gana un electrón, ¿sí? ¿Por qué digo energía involucrada? Porque no siempre esa energía es positiva o negativa. No siempre absorben energía para adquirir un electrón y no siempre liberan energía, ¿sí? Depende del caso. La afinidad electrónica es una propiedad periódica, pero a diferencia de la energía de ionización, su crecimiento, ¿sí? También a lo largo de un periodo o hacia arriba de un grupo, no es regular como en la energía de ionización, ¿sí? Que hay como números muy marcados, es difícil de medir, es más complicado. Pero hay una tendencia, con 200.000 excepciones, donde vemos que aumenta hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. ¿Algunos se animan a decir por qué? ¿O se acuerdan por qué? ¿Algunos se animan a decir por qué la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba en un grupo? ¿Cómo son los átomos hacia arriba en un grupo? Más chicos, ¿sí? Entonces, cuando el átomo es muy grande, ¿qué charlamos recién del rubidio? El átomo es muy grande, ¿sí? Está menos atraído,
más bien, están menos atraídos, es más fácil sacarle electrones. Entonces la afinidad electrónica de esos átomos probablemente sea muy chica, ¿sí? Entonces significa que, o sea, el control tiene el núcleo sobre la respuesta y algo para completar. Más o menos, para aplicarlo, sí. Va a tener menos posibilidad de perder electrones, o sea, de ganar electrones que de perder. Y yo también creo que ¿Cómo? ¿Quién va a tener menos posibilidad? Este lado sería el derecho, tiene menos posibilidad de ganarlos que de perderlos. Bien, los de la derecha tienen mayor afinidad electrónica. Ahora, si ustedes agarran la tabla de afinidades electrónicas, van a aparecer muchos números, algunos positivos y otros negativos. Lo más importante que tienen que recordar son los extremos, porque como la variación en el medio es muy irregular, ¿sí? La característica marcada de la afinidad electrónica está dada por los extremos de la tabla periódica. En el grupo 1, si miramos los metales alcalinos, e ignoramos un poco el hidrógeno, que es un no metal, vemos que, ¿qué dirían? Que la afinidad electrónica, decimos que, ahí está, que disminuye hacia abajo porque se hace más positiva, ¿sí? Es decir, tenemos un número negativo que tiende más al cero. Más fácil de verlo, ignoro el signo y miro el módulo, ¿sí? Miro los números hacia abajo disminuyen, hay menor afinidad electrónica, ¿sí? Me olvido el signo. Si yo me paro en el grupo 7A o 17 y comparo con el grupo 1, los valores son muchísimo más grandes o mucho más negativos. Estos elementos tienen mayor afinidad electrónica. Y la excepción, o la más marcada, son los gases nobles que tienen valores positivos. Piensen que cuando una reacción o un proceso libera energía, decimos que tiene negativo. Y generalmente, cuando pasa eso, las cosas son más estables, ¿sí? En el caso de los gases nobles, que tienen signos positivos, quiere decir que hay que entregarle energía para que ganen un electrón, y eso hace que sea más difícil, ¿sí? Entonces, por eso sus afinidades electrónicas son positivas. Es muy raro que ganen, o sea, son pocos los gases nobles que interaccionan con otros átomos y forman compuestos y intercambian electrones. Bien. Conclusión de la afinidad electrónica. Grupo 1, ¿cómo es la afinidad electrónica? Respecto al grupo 7. Menor, bien. Y si bajo en un grupo, mayor afinidad electrónica si bajo en un grupo, miren los números. Menor, ¿sí? Bien, si me paro en el grupo 7 y lo comparo con el 1, la afinidad electrónica si es mayor, bien. Igual si bajo en el grupo, disminuye. Bien. Bueno, acá una breve conclusión de lo que vimos hoy, ¿sí? Incluyendo lo de André. El radio atómico se comporta de forma inversa que las otras dos propiedades, ¿sí? Y está íntimamente relacionado con la energía de ionización. La electronegatividad, por ahí me la nombraron como propiedad periódica, ¿no? Sí. Sí, igual va a estar, bueno, sí, pues si no se lo podemos subir nunca a la PEDCO. Ahí está. Algún día estará en la PEDCO. ¿Listo? Bueno, pero la manda uno al grupo, sí. Igual ponen en Google propiedades periódicas, imágenes, me parece eso. Chequen que esté bien. Bueno, la electronegatividad. La electronegatividad no es una propiedad periódica, ¿sí? No se comporta, es una capacidad que tienen los átomos cuando participan de enlaces, ¿sí? De atraer los electrones o competir y quedarse con los electrones, ¿sí? Sin embargo, en la tabla periódica, para que me un poquito de zoom, no sé un poco, podemos ver una cierta tendencia. Por ejemplo, bueno, no sé, acá ven los colores. Ven acá el rojito, rosita, naranja, qué sé yo. Los valores más claritos de este lado a la izquierda son los que coinciden con los elementos de la izquierda. Son los valores más bajos de electronegatividad, ¿sí? Si los comparamos con los de este lado, que son violetas, celestes y esto será verde, ¿qué corresponden con estos, sí? ¿Qué tipo de elemento encontramos de este lado de la tabla periódica?
gases están en el grupo 8 y justo acá no están. Esto, ¿cómo se diferencian de estos de este lado? Por ahí escuché algo fuerte. El metaloide casi. Los de la derecha son no metales, ¿sí? Tienen propiedades de no metales, ¿sí? Y o casualidad, los no metales tienen alta afinidad electrónica, alta energía de ionización y radios atómicos relativamente más chicos que los metales, que son los que están de este lado, ¿sí? Bien. Los metaloides, recuerden, son los que forman la línea de zigzag, ¿sí? Aluminio, creo que el galio también, el estaño. Bueno, eso, electronegatividad lo vamos a ver bien en el láser. No es propiedad periódica, tengan en claro eso, pero sí hay una tendencia a la tabla. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación voy a explicar los ejercicios que realizamos el viernes durante clase en el pizarrón y que no quedaron bien grabados en la pantalla. Estos ejercicios están relacionados con la unidad 3 de tabla periódica. Y en el primero nos piden encontrar o predecir, mejor dicho, cuál de los siguientes pares de átomos tendrá la primera energía de ionización más grande. El primer par de átomos corresponde al oxígeno y al neón. Para poder estudiar la energía de ionización primera, tenemos que ver la configuración electrónica de cada átomo y en particular analizar el último electrón en cada nivel de energía. En el último nivel de energía, perdón. Bien, para el caso del oxígeno, el oxígeno presenta la configuración electrónica. Esperen que no me está escribiendo. Borré oxígeno. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahí me escribe. Bien. Del helio, ¿sí? Y en el último nivel encontramos el nivel 2s con 2 electrones y el nivel 2p con 4 electrones. Bien. En el caso del neón, ¿sí? Su configuración electrónica es similar a la del átomo de oxígeno, pero al ser un gas noble, su configuración electrónica está completa. Ay, me quedó afuerita 2p6. Bien, si analizamos estos dos átomos, vemos que el último electrón en el átomo de oxígeno, sí, se encuentra en un nivel de energía 2p, en un orbital p en el nivel 2, sí, que no está completo. Sin embargo, el neón presenta su último nivel de energía completo. Lo que habíamos dicho es que los átomos que presentan sus configuraciones electrónicas completas adquieren justamente una estabilidad energética, ¿sí? Muy particular. Es por eso que a los átomos presentes o elementos ubicados en el grupo 8A o 18 de la tabla periódica, es decir, el grupo de gases nobles o gases inertes, se caracterizan por tener su configuración electrónica completa y esto les da una estabilidad que por esta razón se llaman gases inertes, ya que no son muy reactivos. Bien, el último electrón ubicado en el neón se encuentra muy cómodo en un espacio o en un nivel de energía donde su estabilidad es muchísimo mayor que el último electrón, ¿sí? Del oxígeno. Es por eso que la energía de ionización primera para el átomo de neón será mucho mayor que, voy a poner los elementos y el simbolito de mayor o menor, ¿sí? Que la del oxígeno, ¿sí? Necesitamos aportar muchísima energía para arrancar el último electrón del átomo de neón, ¿sí? Que la energía que necesitamos aportar para el último electrón del átomo de oxígeno. Bien, por lo tanto, la energía de ionización primera para el átomo de neón será mayor que para el átomo de oxígeno.
El siguiente par es el magnesio y el estroncio. Si vamos a la tabla periódica, el magnesio y el estroncio se encuentran ubicados en el grupo 2A, ¿sí? De los metales alcalino-térreos. Su configuración electrónica corresponde reducida es neón 3s2, que es el periodo que está completo, y en el caso del estroncio, que se encuentra ubicado 2 periodos más abajo, es criptón, ahí está, 5s2. Vamos a chequear que esto sea correcto. Sí, bien. Bien, en este caso nos encontramos, ¿sí?, con dos elementos que están ubicados en el mismo grupo. Si recordamos cómo variaba la energía de ionización a lo largo de un grupo, veíamos que disminuía hacia abajo. Es decir, que cuanto más desciendo, cuanto más mayor es el número de periodo en un grupo, menor era la energía de ionización. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hay una mayor cantidad de niveles de energía y el átomo de estroncio presenta un mayor tamaño que el átomo de magnesio. Entonces, el último electrón del átomo de estroncio está ubicado más alejado del núcleo, por lo tanto se ve menos atraído por la carga nuclear y por lo tanto habría que entregarle menos energía, ¿sí?, para arrancarlo que la que se requiere para arrancar el último electrón, ¿sí?, presente en este nivel, ¿sí?, que está mucho más cerca del núcleo y por lo tanto está más fuertemente atraído, o podemos decir que está menos apantallado, ¿sí?, este último electrón que el último electrón del estroncio. Es por esto que la energía de ionización primera del magnesio será mayor que la del estroncio. Bien. ¿Qué pasa cuando nos presentan el par de átomos de galio y germanio? ¿Sí? Si vamos nuevamente a la tabla periódica y buscamos al galio y al germanio, tenemos número atómico del galio es 31 y número atómico del germanio es 32. Es decir, que se encuentran en el mismo periodo, ¿sí?, pero en diferentes grupos. En el caso del galio, no voy a ubicar en las configuraciones electrónicas reducidas, que no está correcto lo que voy a hacer, pero para que sea más rápido, al nivel 3D10, ¿sí?, que está completo. Pero vamos a poner, obviamente, al gas noble, que es el argón, y los niveles de energía, el último nivel de energía, 4P, en el caso del galio tiene un solo electrón, mientras que el germanio tenemos argón, ahí está, 4s2, 4p2, me fui del cosito, ahí está, 4p2. Bien, en este caso nos encontramos con dos átomos que se encuentran en el mismo periodo, ¿sí? Y en el caso del germanio tenemos un electrón más, ¿sí?, en el último orbital que el galio. ¿Qué pasaba cuando nos movemos desde izquierda a derecha en un periodo? ¿Qué aumentaba? Aumentaba la carga nuclear efectiva, ¿sí?, por aumento de la repulsión entre electrones en un mismo subnivel. Entonces, el átomo de germanio o el elemento germanio presentará átomos con un radio atómico menor o levemente menor que los átomos de galio. Por lo tanto, al ser mucho más chico, encontrarse los electrones mucho más fuertemente atraídos, ¿sí?, por la carga nuclear, habrá que aplicar una energía mucho mayor para arrancar el último electrón del germanio, ¿sí?, que el electrón, ¿sí?, ubicado en el nivel 4P del galio. Bien, por lo tanto, la energía de ionización del germanio será mayor que la del galio. Otra cosa que podemos
pensar es que si le arrancamos el último electrón al galio, nos quedamos con una configuración electrónica que presenta un subnivel de energía completo, y eso también le aporta estabilidad a ese catión que se va a formar, ¿sí? Por lo tanto, la energía de ionización podría ser más baja por esa razón. Muy bien. Entonces, conclusión de este ejercicio: para átomos de un mismo periodo, ¿sí? Donde adquieren configuraciones electrónicas completas como la de un gas noble, la energía de ionización será mayor para aquellos cuya configuración electrónica en el último nivel esté completa. Para aquellos átomos o elementos ubicados en un mismo grupo, aquellos átomos con radio atómico mayor, ¿sí? Es decir, que presenten sus últimos electrones en niveles de energía más alejados del núcleo, presentarán una energía de ionización primera muchísimo menor que aquellos que tengan sus últimos electrones más cercanos al núcleo, como es el caso del magnesio. Y para el caso de elementos donde la configuración electrónica no está completa en el último nivel, pero se encuentra en el mismo periodo, al aumentar la carga nuclear efectiva hacia la derecha en la tabla periódica, es decir, al aumentar la carga nuclear efectiva por aumento de electrones en el último nivel, la energía de ionización que debemos aplicar será mayor para aquellos que presenten más cantidad de electrones en el último nivel. Esto es una generalidad. Recuerden que hay excepciones en la tabla periódica. Y para poder entender esas excepciones es necesario que analicemos la configuración electrónica que presenta cada caso en particular. Bien, el siguiente ejercicio es un ejercicio que pueden encontrar en la PEDCO. No recuerdo si está en el cuestionario de práctica, pero esté o no, nos va a servir repasar varios conceptos. Bien, en este caso el ejercicio nos pide elegir cuál de las siguientes afirmaciones puede llegar a ser falsa. Dice una o más, es decir, que puede haber más de una. Bien, la primera opción dice: los átomos con número par de electrones son diamagnéticos. Bien, para analizar este caso, o para saber cuándo un elemento o un átomo era paramagnético o diamagnético, teníamos que representar su configuración electrónica mediante un diagrama de energía, ¿sí? O un diagrama de cajas. Bien, para ello tengo acá una presentación cortita. Bien, les voy a poner en este caso el puntero, a ver si me permite esto, puntero láser, ahí está, bien, donde yo presento dos átomos distintos, el oxígeno y el magnesio, que ambos presentan pares de electrones, o número par de electrones, mejor dicho. Recuerden que si son átomos neutros, el número de electrones coincide con el número de protones para que la carga neta sea igual a 0. Entonces, el oxígeno presenta 8 electrones y el magnesio 12, ambos número par. Entonces, para llenar la configuración electrónica, primero comenzábamos por los niveles de energía más bajos, ¿sí? Ubicábamos el primer electrón, se puede indicar con la flecha hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y luego completábamos el subnivel dependiendo de la cantidad de electrones que ingresen. En este caso ingresan 2, pongo el que corresponde a pareado. Bien, el siguiente nivel de energía 2 podemos encontrar orbitales S y orbitales P. En el caso del S nuevamente encontramos un solo orbital S, y en el caso del P podemos encontrar 3 orbitales tres orbitales, los 3 con el mismo nivel de energía pero distinta orientación. Bien, completamos el nivel S con los correspondientes 2 electrones, voy 4 electrones en total, me falta ubicar 4, para ello ubico el primero en el del orbital P, ¿sí? Y luego por la regla de Hahn, que nos dice que una vez ubicado el primer electrón en orbitales degenerados, es decir, con igual energía, debemos ubicar los siguientes primero de forma paralela en cada orbital y luego recién empezar a parear, ¿sí?, los electrones. Por lo tanto, el último electrón
estará ubicado en el primer orbital apareando a su compañero. Bien, 2, 4, 6, 8 electrones en total. Aquí tenemos la configuración electrónica del oxígeno representada en un diagrama de energía. ¿Qué podemos observar? Que el oxígeno presenta 2 electrones desapareados en su último nivel. Cuando pasamos a completar la del magnesio, ¿sí? Realizamos lo mismo. Primero completamos el nivel 1s, luego encontramos los mismos orbitales en el nivel 2, completamos primero el de menor de energía, que es el 2s, luego completamos el p, ubicando primero de forma paralela en cada orbital los electrones y luego apareando en cada caso, ¿sí? Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10 electrones, me quedan 2, por lo tanto ubico en el nivel 3, el orbital S, los 2 electrones que me faltan. Bien, a diferencia del oxígeno, el magnesio en su último nivel presenta electrones apareados, ¿sí? Cuando yo tengo en un mismo orbital, o en el último nivel, mejor dicho, electrones que están completos, ¿sí? Orbitales que están completos o presentan sus electrones apareados, podemos decir que los átomos de magnesio no presentarán propiedades magnéticas, ¿sí? Sin embargo, en el caso del oxígeno sí, al presentar al menos un electrón desapareado en el último nivel, decimos que es un átomo paramagnético o un elemento paramagnético y presentará propiedades magnéticas, mientras que el magnesio presentará propiedades diamagnéticas. Entonces, habiendo analizado estos casos, podemos decir que en la afirmación de este ejercicio que dice los átomos con número par de electrones son diamagnéticos, podemos considerarla falsa, ya que recién vimos 2 casos donde los átomos presentan número par de electrones y uno es paramagnético. Bien, hemos descartado que la opción A hemos considerado que es falsa. Bien, la opción B dice, es más fácil arrancarle un electrón al ion rubidio con una carga positiva o catión rubidio que al átomo de criptón. Bien, para analizar esto vamos a ir a la tabla periódica. Disculpen que tenía estas pestañas. Ahí está, ¿sí? Y vamos a ver, el átomo de rubidio se encuentra acá, ¿sí? Y vemos su configuración electrónica, donde se completan todos los niveles hasta el 5s1, donde presenta un solo electrón. El átomo de criptón presenta su configuración electrónica completa. Acá se las puse, ¿sí? Escritas con sus configuraciones reducidas y les puse los últimos niveles así representados para que veamos bien la diferencia. Este es el átomo de rubidio, este es el átomo de criptón y en particular el catión rubidio perdió su último electrón, que es el ubicado en el 5s1, por lo tanto adquiere la configuración electrónica del gas noble anterior, es decir, la del criptón. ¿Esto qué quiere decir? Que el catión rubidio y el criptón son isoelectrónicos, es decir, tienen la misma cantidad de electrones. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el rubidio, de número atómico, para el que revisó, 37, ¿sí? Presenta un protón, este tiene número atómico 37, se lo vamos a poner como corresponde, ¿sí? Y en el caso del criptón, el número atómico es 36. Por lo tanto, en este caso tengo la misma cantidad de electrones con un protón de más, ¿sí? Que en el caso del criptón, donde tengo la misma cantidad de electrones y misma cantidad de protones. ¿Qué podemos pensar entonces? Que la carga nuclear que va a ejercer estos 37 protones por sobre estos 36 electrones será mayor que la que ejerza el criptón, los protones del criptón a sus electrones. Por lo tanto, esta especie tendrá una energía de ionización mucho más grande que el criptón. ¿De acuerdo? Entonces, arrancarle el último electrón, que es el que está acá ubicado en el subnivel P, será mucho más difícil que arrancarle el último electrón al criptón, que es un gas noble, ¿sí? Entonces,
para la opción B podemos decir que también es falsa, porque en verdad es más fácil arrancarle el último electrón al criptón, ¿sí? Que presenta menor carga nuclear efectiva que el catión rubidio, ¿sí? Bien. La siguiente consigna dice, o afirmación mejor dicho, cuanto menor es la carga nuclear efectiva en un átomo, menor será la energía de ionización. Es decir, que será más fácil arrancar un electrón. Bien, primero, si hablamos de que la energía de ionización de un átomo es menor, es correcto decir que es más fácil arrancarle un electrón. ¿De acuerdo? Eso está bien. Ahora, lo que tenemos que analizar es si esto sucede cuanto menor es la carga nuclear efectiva. ¿Qué pasaba? Cuando la carga nuclear efectiva disminuía, quiere decir que la carga nuclear la que ejercen los protones, incluyendo el apantallamiento de los electrones y demás, es menor, no atrae tan fácilmente, mejor dicho, a los electrones del último nivel. Por lo tanto, esos electrones del último nivel están más sueltos, entre comillas, o están más libres, no se ven tan atraídos, no están fuertemente atraídos por el núcleo. Por lo tanto, sería más fácil, ¿sí?, arrancarlos de esa especie. Entonces, si leemos nuevamente, cuanto menor es la carga nuclear efectiva en un átomo, quiere decir que esos últimos electrones o ese último electrón del último nivel está menos atraído, menor será la energía de ionización, es decir, es más fácil arrancarlo, ¿sí? Esta afirmación es correcta, acabamos de verla en la comparación del criptón con el catión rubidio. El criptón tiene menor carga nuclear, es decir, hay 36 protones atrayendo a 36 electrones, comparado con 37 protones contra 36 electrones. Entonces, cuanto menor es la carga nuclear efectiva en un átomo, menor será la energía de ionización. Es decir, que va a ser más fácil arrancarlo en electrón. Eso es correcto, lo podemos ver en la tabla periódica si vemos que la energía de ionización disminuye de derecha a izquierda en un periodo, ¿sí? La carga nuclear efectiva a lo largo de en un periodo de derecha a izquierda disminuye, es decir, desde los no metales, vamos a ir a la tabla para que lo veamos, desde este sector de los no metales y los gases nobles hacia los metales, ¿sí?, o hacia la izquierda en un periodo, la carga nuclear efectiva disminuye. Por eso también el radio atómico era más chico de este lado. Recuerden, menor carga nuclear efectiva, menor energía de ionización, más fácil es arrancar un electrón. Perfecto. La última opción dice, los aniones son mayores que los átomos que los generan, porque cuando se agrega un electrón, disminuyen la repulsión electrón-electrón y la carga nuclear efectiva. Bien, primero, nos ubicamos de qué nos están hablando. Los aniones son mayores que los átomos que los generan. Es decir, tengo un átomo, le agrego un electrón, nos dicen que aumenta su tamaño, ¿sí? Entonces, habían visto con Andre durante su explicación que los átomos que generan aniones aumentan su radio iónico. Esto es correcto. Los aniones son mayores que los átomos que los generan. Ahora, veamos el por qué. Dice, porque cuando se agrega un electrón a la configuración electrónica, disminuye la repulsión electrón-electrón y la carga nuclear efectiva. Bien, ¿qué pasa si yo agrego un electrón a un átomo neutro, ¿sí? Ese electrón se va a ir a ubicar en el último nivel de energía o en el nivel de energía disponible que esté vacío, ¿sí? Y se va a encontrar con una nube electrónica de carga negativa, ¿sí?, generada por todos los electrones. Quiere decir que una carga negativa está entrando a una nube con carga negativa. Eso no va a disminuir la repulsión, la va a aumentar, ¿sí?, porque cargas iguales se repelen. Entonces, esta parte de que se agrega un electrón disminuye en la repulsión electrón-electrón no es correcta, ¿sí? Lo que aumenta es la repulsión entre electrones. Entonces, para que esta afirmación sea verdadera, tiene que decir se agrega un electrón, aumenta la repulsión entre electrones, ¿sí? Y respecto a la carga nuclear efectiva, si estamos hablando de átomos en el mismo periodo, ¿sí?,
en verdad, a medida que agregábamos electrones en los niveles de energía, podíamos decir que esta aumentaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el apantallamiento entre electrones y por lo tanto la carga nuclear que ejercen los protones es mayor. La carga nuclear efectiva. Bien, entonces, las primeras dos afirmaciones son falsas, la tercera es verdadera y la última falsa también. El siguiente ejercicio nos pide que indiquemos con la tabla periódica el símbolo de cada elemento que cumpla con estas afirmaciones. Nos dice que encontremos el elemento con la energía de ionización primera más alta del grupo 16. Bien, voy a la tabla periódica, aquí tengo, ahí está, los grupos y los periodos del grupo 16. Me voy al grupo 16, ¿sí? Y pienso, ¿cuál de todos estos elementos tendrá la energía de ionización más alta? Voy a volver para chequear, más alta, ¿sí? Sabíamos que la energía de ionización era indirectamente proporcional al radio atómico. Por lo tanto, aquellos elementos con mayor radio atómico tienen menor energía de ionización. Si son más grandes, los electrones están más alejados del núcleo, es más fácil arrancarlos, por lo tanto, su energía de ionización disminuye. Por ende, ¿cómo variaba el radio atómico a lo largo de un grupo? El mismo aumentaba hacia abajo, por lo tanto, la energía de ionización se va a comportar de forma opuesta, va a disminuir hacia abajo. Por lo tanto, el elemento con mayor energía de ionización del grupo 16 será aquel que se encuentre más arriba, es decir, en periodos más bajos. Por lo tanto, es el átomo de oxígeno. Si vamos a las opciones de PEDCO, tenemos al oxígeno, buenísimo, lo seleccionamos. Bien, luego nos dicen, el no metal cuyo anión monovalente es isoelectrónico con el criptón. Bien, primero me dicen no metal, ¿sí? Por lo tanto, cuando voy a la tabla periódica me voy a parar del lado derecho de los no metales. Recuerden, no metales de este lado, metales de este lado. Bien, separados por la línea en zigzag de los metaloides. Entonces, no metal me voy a quedar de este lado. Ahora me dice, cuyo anión monovalente, es decir, ganó un electrón, ¿sí? Tiene carga negativa, y monovalente quiere decir que ganó un solo electrón. Ese anión es isoelectrónico, es decir, tiene la misma cantidad de electrones que el criptón. Por lo tanto, ¿qué hago? Voy a la tabla periódica, me paro en el criptón, que justo estaba seleccionado, y me fijo, ¿qué anión va a adquirir la misma configuración electrónica del criptón? Es decir, que el último electrón que se sume se va a ubicar acá, en el 4p, ¿sí? Y va a terminar apareando al electrón que estaba solito. Bien, tengo que pensar que ese átomo va a estar a la izquierda, ¿sí? Va a ser el bromo. ¿Por qué el bromo? El bromo necesita solo un electrón para poder completar su último nivel de energía y parecerse al gas noble más cercano, que justamente es el criptón. Por lo tanto, el átomo, el no metal cuyo anión monovalente es isoelectrónico con el cromo es el bromo. Voy a las opciones y encuentro el bromo aquí. Bien, seguimos. El elemento del periodo 4 que tiene dos electrones P desapareados en el último nivel. Bien, el elemento del periodo 4. Voy a la tabla periódica, si quieren la virtual es fácil, por si no, si quieren hacer el diagrama de energía en sus casas está buenísimo. Me ubico acá, periodo 4, ¿sí? Justo está el criptón seleccionado, es en esa fila. Me dice, tiene dos electrones P desapareados en el último nivel. Entonces, no voy a estar buscando acá en el bloque S o en el bloque de los metales de transición donde no se llenan el bloque P. Me voy al bloque P, ¿sí? Y busco en este sector, desde el galio hasta el criptón. ¿Cuál es el elemento que presenta dos electrones desapareados en su configuración electrónica? Entonces, me paro en el galio y analizo su configuración de acuerdo a un diagrama de energía o de cajas. En el último nivel presenta un solo electrón desapareado, ya lo descarto. Voy al germanio, encontré dos electrones P desapareados. Podría ser el germanio. Voy a las opciones de PEDCO
No encontramos el germanio, por lo tanto tengo que ver si alguna de las opciones que me da acá es correcta para ponerla, ¿sí?, en la respuesta. Si no, si estuviese el germanio estaría bien. Bueno, sigo. El arsénico presenta 3 electrones desapareados en su último nivel y recién cuando llego al selenio encuentro nuevamente 2 desapareados, ¿sí? El selenio es otra opción correcta. Si vemos que el bromo tiene uno solito y bueno, el criptón tiene todos llenos. Entonces, vuelvo nuevamente a PEDCO, miro y tengo el selenio, sí, para elegir. Perfecto. Entonces, el elemento del periodo 4 que tiene 2 electrones P desaparecidos en el último nivel, en este caso hay que seleccionar el selenio, pero puede ser también, como vimos recién, el germanio que presenta 2 electrones desaparecidos en su último nivel. Bien, seguimos. Identificar el símbolo de cada elemento que posee la energía de ionización primera más alta de los metales alcalino-térreos. Bien, energía de ionización más alta, voy a buscar átomos que son pequeños o que tienen alta carga nuclear efectiva. Me dice los metales alcalino-térreos, o sea que me está dando la pista de en qué grupo están ubicados. Los metales alcalino-térreos son aquellos ubicados en el grupo 2. Aquí en helio debería estar con los gases nobles. Lo pusieron aquí, pero porque tiene la configuración 1s2 completa. Pero no es su caso. Entonces, estos son los metales alcalino-térreos. ¿Cuál será el que tenga mayor energía? Eso me piden, ¿no? Energía de ionización primera más alta. Bien. ¿Qué habíamos dicho? El radio aumenta hacia abajo y la energía de ionización disminuye hacia abajo justamente porque los átomos son más grandes. Por lo tanto, el de energía de ionización primera más alta será el berilio. Voy a las opciones. Berilio es la primera y me parece perfecto. La selección. Después nos pide el símbolo de cada elemento cuyo catión divalente o 2 con carga 2 más divalente tiene la configuración electrónica reducida del argón, ¿sí? Solo argón, no argón ni algo más. O sea, si yo agarro un átomo y le quito 2 electrones, voy a obtener la configuración electrónica argón, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a la tabla periódica, me paro en el argón, ¿sí? Y el átomo divalente, es decir, que tiene 2 cargas positivas, por lo tanto perdió 2 electrones, ¿va a estar ubicado hacia la derecha? No, ¿por qué? Porque el azufre, por ejemplo, que le faltan 2 electrones, si formara un ion divalente sería un anión, ¿sí? Ganaría 2 electrones que se ubican en el último nivel, teniendo 2 cargas negativas, y ahí adquiriría la configuración electrónica del argón. En este caso hay que correrse hacia la derecha, es decir, avanzar en el periodo. Si elijo el potasio, que es el siguiente elemento, tiene, si el potasio perdiera el último electrón, o sea, un solo electrón, adquiriría la configuración electrónica del argón, pero quedaría con una carga positiva. Por lo tanto, el correcto es el calcio, que si pierde los 2, se me selecciona otro. Si pierde los 2 electrones del último nivel, adquiere la configuración electrónica del argón, ¿sí? Que es hasta el nivel 3p6 completa, la seleccionamos, y por lo tanto vamos a la tabla periódica, PEDCO, busco calcio, es la tercera opción, bien, la selecciono. El anteúltimo dice, ubicar el elemento o símbolo del elemento, que es un metal alcalino con la configuración electrónica externa, sí, externa. Cuando hablamos de configuración electrónica externa, hablamos de la configuración o de los electrones ubicados en la capa de valencia o del último nivel de energía. O sea que este metal alcalino presenta una configuración electrónica externa 4s1, es decir, su último electrón, porque hay uno solito, está ubicado en el orbital 4s. Bien, hay varias opciones para identificar a este elemento. Primero me dicen, es un metal alcalino. Si yo sé que los metales alcalinos están ubicados en el primer grupo de la tabla periódica, exceptuando el hidrógeno, voy al grupo 1 y me ubico en el periodo 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque el último nivel de energía coincidía con el periodo de la tabla periódica.
identifico el potasio. Otra forma es justamente mirando solo la configuración electrónica. Haríamos lo mismo. No sé dónde están los metales alcalinos en la tabla periódica. Bueno, no importa. Si mi tabla no me lo dice, miro la configuración electrónica externa. El nivel de energía que se está llenando me indica el periodo, ¿sí? Entonces, periodo 4, y ¿se acuerdan que la cantidad de electrones o el total de electrones ubicados en ese último nivel de energía coincidiría con el grupo? Por lo tanto, grupo 1, periodo 4. Voy a la tabla periódica. Grupo 1, periodo 4 me coincide, ¿sí? La configuración electrónica externa 4S1 es el potasio. Voy a las opciones, potasio. Perfecto. Último inciso. El elemento del grupo 3A o 13, cuyo último electrón tiene los números cuánticos n igual 3, L igual 1, ML igual menos 1 y MS más 1 medio. Bien, para identificar este elemento hay varias opciones. Primero podemos hacer algo lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el grupo 3A o grupo 13. Bien, voy a la tabla periódica, grupo 3A, yo acá voy a poner quantum numbers para que veamos, ¿sí? Me aparecen aquí debajo de cada elemento ¿cómo se llama? Los números cuánticos del último electrón, ¿sí? De cada átomo, disculpen. Bien, grupo 13. Grupo 13 o 3A, ¿sí? Porque es de los elementos representativos. Es el del boro hacia el talio o el nionio, en el caso de que consideren el periodo 7. Bien, bueno, ya estoy en el grupo. Ahora me dice, vamos a la consigna. El último electrón tiene los números cuánticos N3, L igual a 1, ML igual menos 1 y MS más 1 medio. Antes de ponerme a analizar cuáles son los números cuánticos del último electrón, puedo identificar este elemento porque me dan el grupo y el periodo. Si yo sé que el último electrón se ubica en el nivel 3, quiere decir que se está llenando ese nivel. Ese elemento estará ubicado en el periodo 3. Ahí. Por lo tanto, grupo 3A, nivel 3, voy a la tabla periódica. Grupo 3A, periodo 3, es el aluminio. Ahora, yo no sé si eso que me dijeron es correcto. Entonces, o sea, que los números cuánticos que me dieron es correcto o no. Supongamos que no estoy segura de la elección que estoy haciendo. Me fijo que el último electrón del aluminio, vamos a seleccionarlo, tenga los números cuánticos que me dicen ahí. Si yo miro la configuración electrónica, el último electrón está ubicado en un nivel 3, en un orbital 3p. El n ya lo sabemos, es 3. Para que sea p, L tenía que valer 1, ¿sí? Cuando L valía 0 estábamos en un orbital S. Cuando L valía 1 estábamos en un orbital P. Entonces, voy a la consigna L1, ML es menos 1 y MS más 1 medio. Bien. Entonces, hasta ahora me coincide n igual 3, L igual a 1 porque estamos en un orbital P. Ahora, ML podía tomar los valores de menos L, ¿sí? Pasa por el 0 hasta más L. Por lo tanto, tomaría, si L vale 1, menos 1, 0 y más 1. Por eso en los orbitales P encontrábamos 3 orbitales degenerados. En un subnivel P, encontramos 3 orbitales P degenerados con misma energía. El ML menos 1 con la orientación menos 1. ML igual 0, ¿sí? Y ML más 1. Los ubicamos así por convención, ¿sí? En el espacio andan dando vueltas por donde quieren, por donde pueden. Bien. ML menos 1 sería el primer cuadradito. Bien, entonces, el número de spin en este caso coincide, es más 1 medio, porque generalmente indicamos los spines al inicio hacia arriba. Podría decir menos 1 medio y esta flecha ponerla 1 apuntando hacia abajo. Lo importante es que coinciden los 3 primeros números cuánticos que acá abajo aparecen. Les voy a hacer un pequeño zoom por si no lo ven. Bueno, pequeño, se me fue un poco la mano, pero es, una mano mucho que no vemos. Ahí está. Para el aluminio, el último electrón presenta L igual a 1, ML menos 1. A ver si alejo un poquito. No me pone ML.
y n igual 3, ¿sí? Por lo tanto, el último elemento que hay que seleccionar es el aluminio. Bien. Esto, ¿no tenemos más ejercicios? No. Estos fueron todos los ejercicios que explicamos en la clase pasada. Cualquier consulta la charlamos la próxima clase.